Bueno, Dios les bendiga. Bueno, entonces vamos a empezar con la enseñanza. Vamos a ir a la segunda parte de la mujer y el estrés. Y entonces yo voy a darles una mochilita. Listo, empezamos por Tracy. Cuando yo te dé una palmada, Tracy se la pasa a Melissa. Entonces hay que estar atentos porque yo voy a ir enseñando y voy a hacer así. Entonces se va pasando. Pesa un poquito. Y cada una vamos sacando un rotú y un papelito que vamos a pegar al lado de la mesa. ¿Listo? Y lo vamos pasando. Vamos a recordar un poquito. Salmos 94, versículo 18 y 19. Voy a leer para ustedes. Y dice: si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Amén. Les dedico este salmo otra vez. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Salmos 29:11 dice: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Entonces vamos a orar ahí donde estamos todas. El tema es amplio, hay de muchas cosas para hablar. Yo he intentado ir ¿cierto?, al grano, a lo más importante. Y bueno, les doy las gracias hoy por acompañarnos y también al Comité de Mujeres del Bien, que siempre nos da una rica merienda. Amén. Señor, gracias te damos en esta hora, en este momento. Gracias por tu fidelidad, Dios mío. Yo te ruego en esta hora que tú hables a nuestra mente, a nuestras intenciones, que tú nos enseñes, nos corrijas, Señor Jesucristo, que nos ayudes, que nos bendigas, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, que tú des pensamientos a mi mente, Señor Jesucristo, y que diga lo correcto, Señor Jesús, para tu pueblo. Yo te ruego en esta hora que nos ayudes a crecer a través de tu palabra en conocimiento, Señor, que nos des el poder a través de tu Espíritu Santo de vivir tu palabra, Señor, y que hoy nos renueves a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hablamos de un estrés femenino. De por sí el hecho de ser mujer trae estrés. Entonces les decía la última vez que nos vimos que era muy bueno que los hombres escucharan esta enseñanza, ¿cierto? Y por eso la grabamos, para que ellos se dieran cuenta que el simple hecho de ser mujer en cada una de nosotras trae un evento de estrés. Entonces hablamos de 3 momentos importantes en la mujer, que era me acaba de ir. ¿Me acuerdan? No vinieron. Las que vinieron. 3 momentos. Sí. En la menstruación, en el embarazo y en la menopausia. Entonces, la mujer tenemos 3 eventos importantes. Entonces, la menstruación o la regla, ¿vale? El embarazo y la menopausia. Y explicábamos por qué. Porque hay un cambio hormonal. Entonces, el simple hecho de ser mujer en esos 3 eventos de cada una de nosotras, entonces va a traer un estrés que es bueno que los hombres lo conocieran. Ahora vamos a definir el estrés. Hablamos que el estrés viene por una activación, ¿cierto?, externa o interna. Si me va a morder un perro, ¿cierto?, yo salgo a correr, unos se quedan paralizados, otros corren, otros le dan una patada, ¿cierto? Pero hay una reacción. Entonces resulta que para que el cuerpo pueda reaccionar de esa manera, hay unos químicos del sistema nervioso que, por decirlo de alguna manera, embriagan nuestro cuerpo. Entonces el químico se riega por todo el cuerpo, que es adrenalina, noradrenalina. Ahora les digo lo otro. Entonces embriaga el cuerpo para que nosotros reaccionemos. El problema del estrés en la mujer es que el estrés no es malo ni es bueno. Ha sido dado por Dios para un momento preciso, para que reaccionemos. Nos van a robar, ¿qué hacemos? Corremos, ¿cierto? Para que podamos reaccionar, vamos a tener un accidente. Ese momento de subidón sirve todo nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, para que demos un salto para atrás y no nos pille el coche, un ejemplo.
Pero el problema en la mujer es que ese estrés sostenido en el tiempo lleva a un agotamiento y muy seguramente, en muchos casos, a la muerte. Entonces, es por eso tan importante que tenemos que hablar del estrés y cómo debemos hacer nosotras como hijas de Dios para poco a poco ir trabajando con el estrés en el día a día que se nos va a presentar, aparte de esos momentos cada mes que nos llega la regla, cuando nos quedamos embarazadas cada año. Ay, sí, no, ¿no? Cuando nos quedamos embarazadas y cuando nos llegue la menopausia. Pero aparte de eso hablamos también de que entonces trae un efecto en el cuerpo, algo externo o algo interno. Cuando hablo de algo interno, ¿saben qué puede ser? Un pensamiento. Entonces las mujeres que somos obsesivamente compulsivas y llevamos siempre la mente a 1000, resulta que vivimos en ansiedad y en estrés provocado por un pensamiento. O hay factores externos que nos ayudan y nos mantienen en un estrés continuo. Entonces el estrés tiene unas fases, tiene un momento de alarma, una iniciación de que se ha salido del equilibrio normal. Entonces brincamos, hay una alarma. Después hay un mantenimiento como una respuesta a una lucha, ¿vale? Del cuerpo con el estrés, y después hay un agotamiento. Entonces, si nosotros nos van a atracar, en mi caso, salgo a correr y seguramente la adrenalina le pego un puño a alguno, ¡pah! Y salgo a correr. Y cuando ya esté a salvo, seguramente cuando me bajen todos los químicos que han envenenado mi cuerpo en una esquina, ¡pah!, me desmayo, porque me ha pasado, ¿vale? Que en el momento Jackie Chan, lo que sea, pero después estoy por allá desmayada de todo lo que he hecho en mi cuerpo. El problema es que si lo mantenemos, y quiero que eso se quede muy claro, con el tiempo el cuerpo se envenena, porque resulta que aquí lo tengo, aumenta la presión sanguínea de nuestro cuerpo, aumenta el contenido de azúcar en el cuerpo, ¿vale? Las pupilas se dilatan, aumentan las glándulas sudoríparas, la sangre se dirige a los músculos lisos y entonces precisamente a la parte del esqueleto donde es más necesario que lo necesitemos, y también hay una respuesta psicológica. Entonces hay lucha, huida y miedo psicológicamente. Entramos en una lucha, salimos a huir y después estamos en miedo, aparte de que nuestro cuerpo esté todo envenenado. Entonces, si es en un momento, digamos en mi caso, para los exámenes, pues me viene bien el estrés, porque ese es el que me ayuda a estar concentrada estudiando, y si no estudio, pues los pierdo todo, entonces el estrés me mantiene ahí. Pero una vez pasan los exámenes, agotamiento, terminé y ya está. Pero cuando nosotras seguimos en el tiempo, es muy probable que nos vengan muchas enfermedades físicas precisamente por nuestras emociones. ¿Listo? Nos podemos tener problemas digestivos, problemas de contractura, problemas de sobrepeso, o sea, precisamente por el estrés que vivimos. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hablamos de precisamente que cuando nosotras estamos en ese momento del síndrome premenstrual, así rápido, pues que físicamente también teníamos unos cambios. Entonces era que nos salían bolitas aquí en los pechos, nos dolían los pechos, mastodinia, ¿cierto? Teníamos dolor de los riñones, reteníamos líquidos, y eso no lo saben los hombres, nos dan más jaquecas, cefaleas, ¿cierto? Psicológicamente estamos hipersensibles, estamos alertas a la crítica, y van comiendo tranquilamente, que es un té, para que no me preocupen, si es un té, es para compartir, es algo informal, o sea que no pasa nada, que no prueban ni el zumo de los nervios, no pasa nada, es algo informal del estrés, sí. Entonces resulta ¿en qué íbamos? Que me perdí. Que el cuerpo en el síndrome premenstrual, entonces resulta que en un momento así de solo mujeres, y estamos todas en síndrome premenstrual, y alguien dijo algo negativo, ¡buah!, estamos así, alerta, porque estamos en el síndrome premenstrual, ¿cierto? Muy diferente si estuviéramos en otro momento de nuestro ciclo. Entonces, como mujeres debemos conocernos. Hablamos que también, hablamos de muy importante que la menopausia no es una enfermedad, sino es un tramo
de importancia vital en la vida de una mujer. Pero el problema que cae acompañado psicológicamente es que hay una sensación de una fuerte pérdida. Entonces ya nos estamos entrando en la madurez hacia la vejez, más o menos de los 42 años en adelante, los 60. Entonces como que hay una angustia, ¿sí? Es preocupante en el cuerpo, y entonces nosotros vemos pérdida de juventud, pérdida de fuerzas, y lo que lleva a la mujer en la menopausia, aparte de todos los síntomas, tenía sus etapas, cada uno de esos síntomas, entonces resulta que la mujer se aísla socialmente en la menopausia. Y hablábamos que había otro grupo de estrés con la mujer. Hablábamos también que había problemas del cuerpo a través de los embarazos que tenía, entonces ya era que teníamos problemas con nuestro suelo pélvico, que teníamos pérdidas de orina, venían los calores, los sudores, ¿cierto? Venía la falta del deseo sexual. Entonces hablamos de todos esos temas, más encima psicológicamente afectadas por la pérdida, pues nos mantienen un estrés constante. Hablamos de la imagen corporal como otro grupo de estrés, ya no fisiológico. Fisiológico está entonces la regla, el embarazo y la menopausia. Pero eso nos lleva como mujeres a meternos en otro grupo de estrés, que era la imagen corporal, precisamente, porque nos están siempre puyando 5 áreas en la mujer importantes: el área corporal, la imagen corporal, la permanente juventud que nos quiere mantener esta sociedad y la lucha, que eso nos mantiene en estrés, la mujer trabajadora y madre, y hablamos del ama de casa, cómo también desarrolla el estrés y cómo desarrolla conductas silentes como el alcoholismo, ¿cierto? Como quizás comprar, se me fue la palabra ahora mismo, comprar compulsivas, compras compulsivas, ¿vale? Entonces la ludopatía, que jugar, apostar, porque la mujer, todo ser humano, tenemos un reto en la vida, pero cuando solo nos dedicamos al hogar como tal, desarrollamos lo que es la limpieza compulsiva. Entonces ahí se ve que hay algo malo, porque estamos desarrollándonos solo para limpiar la casa y no hay otro reto. Entonces hablamos que la mujer ama de casa debería desarrollar otro tipo de actividades, como manualidades, voluntariado, un reto personal para poder nivelar el estrés que genera ser ama de casa. ¿Por qué? Porque es algo que socialmente no está valorado. Estamos en una sociedad de éxito donde se premia los logros, donde se premia los títulos, donde se premia la mujer independiente. Entonces resulta que la mujer ama de casa se siente mal consigo misma y desarrolla también conductas silentes y desarrolla mucho estrés. Ahí vamos bien. Hablamos que lo que esta mujer ama de casa, entonces se junta con el nido vacío, que también tenía sus etapas, que es cuando los hijos crecen y poco a poco empiezan a ser autónomos, ya van dejando casa, y ya en el nido vacío como tal es cuando los hijos se van y dejan casa. Entonces esa mujer que solo ha vivido en pos de su familia, la limpieza, el hogar, pues entra precisamente en un estrés profundo que puede llevar a una sintomatología de depresión y ansiedad profunda. Y muchos hogares se rompen en esa etapa, porque todo ha sido en torno a los hijos, y como los hijos ahora se han ido, entonces resulta que ahora se viene todo abajo, ¿vale? Entonces hablamos como también en esa etapa es un momento bueno para comenzar estudios. Donde he estudiado, siempre se dice, y he escuchado con muchas mujeres que dicen, pero yo a estas alturas estudiar, sí, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Nos dicen que tenemos que ser 90, 60, 90, ¿cierto? Dicen que tenemos que ser mujeres que están en todo lo que es su hogar, y también tenemos que ser profesionales y trabajadoras, y entonces resulta que ahora no podemos estudiar. Entonces nosotras cada uno, conocí muchas mujeres que en ese nido vacío se han dedicado al voluntariado y han llevado ese estrés que produce el nido vacío y las relaciones en pareja. Hablamos de todo eso, sí se acuerdan, ¿cierto? Y ahora pues entonces vamos a ir a otra etapa importante que yo la dejé a un lado un poquito, la pasé por alto, pero creo que es importante para nosotras conocerlas, y cuando tengamos una amiga en necesidad podamos hablar, comprender las otras partes de la mujer. Vamos a hablar el estrés que produce el embarazo, que quedó afuera, el estrés que produce las relaciones amorosas, o sea que ahora apenas entramos en tema. Ustedes están comiendo sentaditas, yo estoy de pie.
¿vale? Vamos a ir despacito. Resulta que el embarazo es una etapa natural en la mujer, se supone, pero resulta que esta sociedad lo ha desnaturalizado totalmente. ¿Por qué? Porque resulta que ahora anteriormente se tenían hijos, se traían hijos a este mundo, pues porque se necesitaba herederos, ¿cierto? Mal dicho, de la herencia, ¿vale? Se necesitaba quien siguiera con el linaje. Entonces, y también se necesitaban hijos por mano de obra, porque tenían tierras muy grandes, parcelas muy grandes, y entonces se necesitaban traer hijos para trabajar. Resulta que la sociedad ha cambiado y ahora se traen los hijos para llenar ese sentimiento de la mujer y del esposo. A veces están los esposos, a veces normalmente estamos solo las mujeres. Qué pecado. ¿Ves? Estaba concentrada. Y entonces resulta que la sociedad ha cambiado y ahora el problema que tenemos y por qué se ha naturalizado el embarazo es porque ahora tenemos que definir cuándo se van a traer los hijos. ¿No han escuchado las estadísticas que dicen que muchos jóvenes ahora, parejas que están yendo a todo lo que son procesos de fertilidad, fecundación in vitro, precisamente porque han aplazado durante muchos años el embarazo, ¿cierto? Porque tenían que estar primero profesionalmente ubicados, con la pareja precisa, entonces eso ha llevado a que el embarazo se retrase. Y ya se ha quitado lo natural de antes, que las mamás tenían 10, 12 hijos, ¿cierto? Cada año embarazadas, ¿cierto? Y entonces resulta que y entonces resulta que estas mujeres entonces lo llevan de una manera así normal, natural, pero ahora todo ha cambiado. Hay otra parte dentro del embarazo que es la mujer que es profesional. Eso también trae estrés, o sea, ya no solo el estrés de que tengo que preparar el momento en que me voy a quedar embarazada y que tengo que definirlo y que tengo que esperar y que no puede ser algo natural, sino que ahora más encima, entonces resulta que soy madre profesional y entra la lucha entre mi profesión y mi sueño femenino de ser madre. Y es una lucha ahí constante. ¿Qué pongo por delante? ¿Qué pongo por detrás? Entonces ella lo que ha conquistado en lo profesional, normalmente le toca dar un paso atrás para poder conquistar esa otra parte familiar. Eso también trae estrés en la mujer. Otro problema que trae el embarazo, el estrés en la mujer embarazada, es cuando se tiene un hijo para sanar la relación. La pareja está mal, la pareja está en problemas, y entonces ellos dicen, yo he conocido muchas parejas que lamentablemente no ha salido bien. Vamos a tener un hijo para sanar la relación y eso no funciona, porque para tener un hijo uno tiene que estar maduro emocionalmente, tiene que estar la relación fuerte, tenemos que estar preparados. Y entonces resulta que decimos, no, vamos a traer un hijo para sanar la relación. Esa familia lo que necesita es conciliación familiar, de pareja, arreglar sus problemas, sus diferencias, mi yo y tu tú, ponerlos al bien, ¿no? Para poder desarrollar. Entonces resulta que muchos han utilizado a los hijos como objetos. Traemos un hijo, traemos este objeto para que sane esto. Y no funciona tampoco. Entonces, ese hijo y ese embarazo va a traer mucho problema a futuro y mucho estrés, porque no se disfruta el embarazo, no se disfruta la pareja y resulta que termina rompiéndose la relación. Entonces, es otro motivo de estrés en el embarazo. O sea, que quiero decir más claramente, que nunca vamos a utilizar un hijo para arreglar una relación. Lo que tenemos que hacer es ir a consejería familiar y después de que las cosas salgan adelante o no, entonces ahí ya decidimos tener o no el hijo, ¿vale? Consejo que vamos a dar nosotras a las hermanas que algún día vengan a preguntarnos, que estén en un problema, a las más jóvenes, estamos pensando, entonces no, espera, primero hay que arreglar aquí todo para después traer un ser vivo a este mundo. Otro problema que trae el embarazo, el estrés en la mujer, es que antes uno sabía que estaba embarazada e inmediatamente hacía un apego con el bebé, estoy embarazada. Ahora se espera hasta que salga el diagnóstico bien de todas las pruebas de que el bebé, el feto está bien, para hacer un apego.
Entonces resulta que mientras tanto, mientras salen estos resultados, ¿cierto? Y todo lo que es el rigorismo científico nos ha llevado, mientras estamos en nuestros primeros meses de embarazadas, a estar angustiadas. ¿Estará bien? ¿Vendrá sano? ¿Está completo? He escuchado a muchas mamás que cuando han nacido los niños le contaban los dedos. Muchos me han contado que le contaban los dedos que sí, está completo anteriormente. Entonces, todo esto es estrés añadido al embarazo y también contar que hay muchos cambios hormonales en el embarazo. Se está más sensible, se está más llorón, se está triste, después se está feliz. Entonces, todo esto va a traer un estrés a nosotras las mujeres. Y el otro punto del estrés en la mujer en el embarazo, y quiero dejarlo muy claro, es el amor. ¿Por qué? Porque nosotras creemos que tenemos toda la responsabilidad de cuidar ese bebé, tener todo bajo control, tener todo perfectamente controlado para que funcione ese bebé. Y resulta que entonces toda nuestra angustia, temores y control, poco a poco las vamos pasando en las etapas evolutivas de nuestro hijo. Él va creciendo con nuestros miedos, nuestras inseguridades, y entonces resulta que les estamos dando más caprichos, lo que siempre he dicho, y menos deberes. Entonces, para que una relación y un amor sea equilibrado, tiene que ser igual amor, igual derechos, igual responsabilidades, tanto en la mamá como en el hijo, porque cuando hay un desnivel, entonces resulta que quien se está llevando toda esa etapa negativa son nuestros hijos. Y otra etapa de estrés en la mujer en el embarazo, otro factor, es cuando nosotros proyectamos todo lo que no tuvimos en nuestros hijos. Y esto nos toca pensar mucho, mucho a las que ya estamos teniendo hijos que ya están mayorcitos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Nosotras quisiéramos tener quizás un médico, un abogado, ¿cierto? Dirigir su vida. Cuando son pequeños le compro todas las Barbies que yo no tuve, le compro el Scalextric, casi no puedo decir que yo no tuve, le compro los coches que yo no tuve y el niño no lo está pidiendo, solo que yo estoy llenando quizás mis vacíos que tuve en mi infancia, los estoy llenando en mi hijo y resulta que ese hijo viene con su personalidad propia y su impronta propia y va a llegar un momento en que él se va a separar de nuestros sueños y entonces resulta que nos vamos a frustrar como madres. Entonces los hijos están para que crezcan, se críen con la ayuda de Dios, les demos todas las herramientas, pero son hijos que tienen que volar. ¿Sí? Yo me lo digo todos los días, o sea que yo tengo uno de 19 y me lo digo todos los días, tienen que volar. Y quizás hay cosas que no quisiera, pero tienen que volar, porque si no nos vamos a frustrar mucho. Y que le estaba comentando a las hermanas, ¿no? Que yo me quiero casar pronto, me estaba diciendo él, estaba mi mamá. Yo me voy a casar pronto, yo termino la carrera, él me está preparando ya psicológicamente. Me dice que no tiene novia, pero se quiere casar, eso es raro, ¿cierto? Entonces, yo me quiero casar pronto. Y entonces mi madre me decía, pero ¿cómo se va a casar? Si tan joven no se casan, esta sociedad no se casa. Le dije, mamá, resulta que nosotros, pues los hijos de Dios, enseñamos a nuestros hijos que cuando son novios no tienen relaciones sexuales. Entonces, como no tienen relaciones sexuales, pues ellos tienen prisa para casarse, es lo más normal. Entonces resulta que cuando ellos ahora están intentando hacerlo bien y me quiero casar, nosotros vamos a estar, no se case, no se case. No, tenemos que dejarlos volar, ¿vale? Sí, es la verdad, hay que dejar volar los hijos. Que por qué no se casa de 30, que por qué no estudia 3 carreras, que por qué no va a 6 países. Bueno, ¿y por qué no lo hiciste tú? ¿O por qué no lo hice yo? Quizás porque no teníamos las oportunidades, pero los hijos hay que dejarlos volar, ¿vale? Me lo repito, no es para mí también, todos los días. Eso es en cuanto al amor. Ahora la otra situación que provoca estrés en las mujeres son las mujeres que se enamoran obsesivamente. Y esto es muy frecuente. Y ustedes van a tener amigas que las van a ver que están cometiendo el mismo error, ¿vale? Y quizá la persona puede decir, soy yo así, yo soy así. Gracias. Entonces resulta que esas mujeres que se enamoran obsesivamente son ciegas
lógicamente y la razón la tienen anulada. Les voy a dar un ejemplo. Son mujeres que se enamoran de una manera emotiva. Llegan un momento a otro y encontré el amor de mi vida. O sea, recién conocidos, no tiene ningún defecto. Esto hace que la mujer pierda su dignidad. ¿Por qué? Porque con tal de tener ese deseo de anhelo de tener a ese hombre, entonces son capaces de todo y renuncian a todo su yo. Entonces, lo que hay detrás de esta mujer es una ilusión desmedida y totalmente las expectativas desestructuradas. Entonces, ¿cuál es el problema de esta mujer? Ellas siempre inician la llamada. O sea, el chico no las ha llamado, pero ellas ya no es una llamada, sino 1000 llamadas, emails, WhatsApp. Se meten en sus aficiones. Si te gustan los toros, a mí también. Si te gusta la casa, a mí también. Si te gusta la pesca, a mí también. Si te gustan las motos, a mí también. Y van apareciendo en cada uno. O sea, son obsesivas. ¿No han conocido algunas? Que irrumpen. Muchas que irrumpen en la vida de la persona obsesivamente. También tienen problemas que se rinden, y esto es muy importante, ante los gustos y los deseos de la otra persona. Así sean gustos escabrosos o gustos aún sexualmente, se me fue la palabra, que no están bien. Un ejemplo, conocí a una chica que se enamoró de un muchacho perdidamente. Y entonces él le decía que él no podía ser completamente satisfecho sexualmente si no tenía relaciones sexuales con 2 mujeres. Y ella le aceptó la relación bisexual a ella, o sea, ella se convirtió en lesbiana por tenerlo contento a él. Entonces, estas son obsesiones que anulan la persona, ¿vale? Y que tuercen. Y ahí es donde nosotras tenemos que estar al loro con nuestras hijas, con nuestra familia, con lo que nosotros conocemos en las relaciones, porque muchas de esas cosas son en silencio y se sufren. Y pueden ser mujeres que vienen a la iglesia, pero nosotros, como no se dice, pensamos que esto es normal y que está todo bien, y resulta que están sufriendo. En una ocasión, una hermana, eran de la iglesia, una pareja de muchos años, pero ella tenía temor a que él se fuera. Ella sabía que él era infiel, pero y resulta que su esposo la ponía a un montón de prácticas sexuales, a cambios. ¿Han escuchado esos cambios de pareja? Y la lleva siendo de la iglesia y ella conociendo toda la vida del evangelio, pero ella aceptaba con tal de no perder su esposo. Una vez, ya el esposo se cansó, porque igual eso son perversiones, son desviaciones. Se cansó, la dejó y se fue a conseguir otra mujer. Y resulta que ella se quedó con toda esa angustia de su corazón, con todo ese amor obsesivo, y él se fue y la dejó. Y ya después ella, cuando ya vino a consejería, vino a pedir ayuda precisamente toda esta, de cómo ella había menguado su yo, cómo había menguado su autoestima, cómo él la había machacado y la había dejado en el suelo. Entonces, estas relaciones obsesivas son peligrosas por eso. También es muy diferente a la etapa del enamoramiento. ¿Por qué? Porque en el enamoramiento estamos los dos, ¿vale? Los dos, hablamos, nos vemos, fotos, regalos, los dos. Pero cuando es un enamoramiento obsesivo compulsivo, está solo ella. Y él se está aprovechando de ella. Él sabe que ella está rendida a sus pies y él se está aprovechando y está sacando precisamente todo lo que puede. Entonces resulta que él dice, me tienes que lavar la ropa, me tienes que hacer comida, ya vale, pero van aumentando las cosas, ¿no? Van aumentando. Entonces, ahora no alcancé a pagar este mes mi habitación, mi apartamento, tú me das dinero, empieza a pagarle ya todo lo que son, no puedo, quiero estudiar, me tienes que pagar, y él se está aprovechando de ella, y ella no se está dando cuenta, pero todo el entorno sí que se está dando cuenta. Entonces estamos diciendo que aquí a la mujer le falta criterio y le falta la lógica, ¿listo? Y entonces decimos que son parejas terribles. ¿Por qué? Porque ella está entregando todo, porque ha tenido una baja autoestima, porque tiene una baja autopercepción, porque se me olvida la palabra, sumisa, porque es una mujer que siempre todo sí, sí, y él se está convirtiendo en una persona egocéntrica. Entonces resulta que esa persona egocéntrica, la mujer dice, estoy cambiándolo, yo lo estoy cambiando y voy a cambiar para que esta relación mejore.
Y quizás sí puede ser que estás cambiando, pero estás alimentando un monstruo que te está utilizando. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las causas? Las causas son muy baja autoestima, la pérdida absoluta de la dignidad, porque son mujeres que hasta pierden salario, pierden economía, pierden trabajo, porque se saltan a los ritmos de los horarios con tal de estar con él como sea. Y si la relación ha nacido en el trabajo, pues ni hablemos. O sea, y toda la familia estamos viendo que va de cabeza en solo pérdidas, pero ella no lo ve, ¿vale? Entonces, el problema es que se enamoran no de hombres maduros. Cuando me refiero a maduros no son mayores, sino a hombres equilibrados, ¿vale? No se enamoran de hombres maduros, sino de hombres que siempre son los malotes. ¿No les pasó cuando eran jóvenes que no les gustaba el bueno sino el malo? ¿Sí? Los malotes, el que iba en moto y con el pelo así, y el que era bueno, que era cariñoso, que era ese no les gustaba, ¿no les pasó? ¿Por qué pasa eso en la juventud? Porque en la juventud nos estamos desarrollando nuestra identidad, nuestro yo. Entonces resulta que todo lo que yo no tengo todavía desarrollado, lo quiero proyectar en una relación con el otro. O sea, todo lo que me falta y yo no he desarrollado de mi personalidad, la quiero proyectar en una relación. Pero resulta que pasa la juventud y ya entran los años de madurez y seguimos enamorándonos de los malotes. Entonces ahí es donde hay un problema que se necesita. Obviamente se considera que se necesita ir a terapia. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que aprender a amarse a sí misma, a darse su lugar. Hay una frase que encontré una vez en un libro de una consulta que decía así: cuando tú seas tú y cuando yo sea yo, nos encontraremos. La vuelvo a leer. Cuando tú seas tú y cuando yo sea yo, nos encontraremos. Dice, porque estas mujeres no son yo y el tú está hipertrofiado. Entonces no puede existir un nosotros. Entonces, para entrar en una relación, lo primero que tenemos que desarrollar es el yo, el amor propio. Y a mí me gusta mucho porque nosotras, siempre me ha gustado hacer ese trabajo en la iglesia de la autoestima de la mujer, siempre. Porque cuando nosotras nos empezamos a amar y a vernos como Dios nos ve y a valorarnos como Él nos ve, y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces resulta que cuando nosotros valoramos esto, la cruz del Calvario, nosotras nos empezamos a ver con unos lentes diferentes. Y cuando nosotros nos damos nuestro lugar y nos damos nuestro amor propio, ¿cierto? Y como Dios nos ve, puede ser que nos consigamos por el camino malas parejas, que nos traigan exigencias, pero cuando yo tengo un amor propio, le digo, un momento, guapo, estás pasando mis límites. Entonces creo que el trabajo muy importante de la iglesia con la mujer es desarrollar una buena autoestima, pero no basada en nuestros valores ni en lo que nosotras brillamos, no, sino precisamente basadas en la cruz del Calvario, en lo que Dios hizo por nosotros y en lo que nosotras valemos para Dios. Y créame que esto es una revelación de parte de Dios, porque hay muchas mujeres cristianas, y sí, yo sé que Dios me ama, y sí, yo sé que Dios murió en la cruz del Calvario, pero no viven esa verdad y esa realidad. Entonces, si aquí en lo íntimo, en lo profundo de nuestro corazón, nosotras no nos estamos valorando y no nos vemos como Dios nos ve, sino que vivimos bajo inseguridades, temores y siempre estamos cayendo en relaciones obsesivas y malas, tiene que haber un momento que cada una de nosotras sentemos en una búsqueda personal de Dios y le digamos: sana mi autoestima. Revélame lo que hiciste en la cruz del Calvario para que yo me pueda ver una mujer completa. Da igual que la sociedad me diga que estoy gorda, que estoy guapa. O sea, siempre he pensado que yo tengo que sentirme bien conmigo misma. Y si alguien me dice, hermana, no me siento bien, pues haz lo que sea necesario para que tú te sientas bien contigo misma, pero no por la presión social. ¿Sí me hago entender? Que nos estén puyando y nos estén puyando y uno ahí obedeciendo. No, vamos a ver nosotras y vamos a valorarnos. Y si hay algo que no me sienta bien, pues entonces precisamente como decían ellas, estamos haciendo deporte. Eso es salud, ¿cierto? Por uno mismo, porque uno se ama.
pero no precisamente porque nos están presionando socialmente. Y en las parejas abusivas necesitamos desarrollar un amor propio muy grande cada una de nosotras. Y repito, esto es una revelación de Dios, la mujer, para la mujer. Normalmente por nuestras culturas, por haber sido colonizadas, aunque pasó hace muchos años, nosotras, si nos vemos, si nosotras valoramos, tenemos una sumisión diferente a la mujer europea. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Es por nuestras culturas, no es porque hemos sido colonizadas. Ahora, la palabra de Dios ha dejado un rol claro para cada uno, para el matrimonio, para la pareja, donde la base es el amor y el respeto. Ámate, ¿cierto? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotras cuando venimos al Evangelio? Dejar la cultura que sea atrás. Si somos latinas, atrás. Si somos europeas, atrás. Ahora somos del reino de los cielos y tenemos que vernos como dice la palabra de Dios. ¿Vale? A través de eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía una profe que era monjita, me tuvieron un año en un colegio católico. Y la monjita durante toda la clase de religión, ella siempre nos decía, muchachas, nosotros miramos, ustedes no han venido a este mundo para habilitar gamín. Pues yo estaba en primero de la ESO. Cada clase, frase de la pizarra, las mujeres de esta clase no han venido a este mundo para habilitar gamín. Habilitar gamín. A final de año, ¿quién comprende esa frase? Todas, somos niñas de 12 años. Pues resulta, para rehabilitar, es la palabra, no habilitar, para rehabilitar gamín. Pues resulta que ella nos explicó que nosotras teníamos que conseguir hombres que nos valoraran y que nos vieran con un amor especial. Que ninguna de nosotras, por más esfuerzo y por más belleza que tuviéramos y encanto, íbamos a cambiar a los malotes de la clase o al que estaba torcido. Que ninguna de nosotras íbamos a cambiar a hombres que tenían adicciones, porque las relaciones con hombres con adicciones son súper problemáticas y súper sufridas. Adicciones al alcoholismo, a las ludopatías, a las drogadicciones, o sea, a las drogas, ¿cierto? Estupefacientes. Todo esto, ella nos decía, no, ustedes no vinieron a este mundo para rehabilitar gamín. Gamines eran chicos de la calle, sí, gamberros, gracias, que habían crecido toda la vida en la calle sin ley, sin orden, sin límites y que estaban perdidos, pero eran los malotes de la sociedad. Entonces, para nosotras como que eran los más guapos en ese desarrollo de personalidad. Entonces, para las señoritas que hoy están aquí, ustedes no han nacido ni Dios les ha dado un propósito para rehabilitar gamín. Ustedes han nacido para encontrar un hombre conforme al corazón de Dios y que se completen, pero no para que ustedes proyecten todos sus temores, debilidades, ¿cierto? Todo lo que les falta desarrollar personalidad para proyectarlo en un hombre que supuestamente las va a completar y lo que hace es que las va a machacar, las va a hundir, se les va a llevar su juventud, las va a dañar, ¿cierto? Y cuando estemos mayores, nos van a dejar por otra más joven. No hemos nacido ni es el plan de Dios. Así que en esa búsqueda de pareja necesitamos urgentemente pedirle a Dios su voluntad. ¿Vale? Señor, ¿es Él? Señor, ¿es el plan que tú tienes para mí? Y entonces tampoco vamos a estar nosotros en un nivel espiritual y emocional así y Dios nos va a dar un hombre así. No sería justo Dios, así como nosotros no queremos estar así y que nos dé un hombre así, ¿cierto? Sino que sea igual a la par. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos, crecemos espiritualmente en relación con Dios para que Dios nos dé un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos cuando se está viviendo en una relación de abuso? Cuando se está viviendo una relación de estrés y que da un sufrimiento enorme, ¿vale? ¿Qué hace la familia en estos casos?
Lo que nunca debe ser la familia, y por favor pónganme en atención, y esto lo enseñan en terapia psicológica cuando reúnen las familias, cuando hay un problema de violencia, es dar consejos. Este hombre no te conviene. Yo veo que este hombre no tal cosa, porque lo que hace es que ese consejo se llama imantan o se utiliza como un imán para que esa mujer se pegue más a esa relación. ¿Y cuántos no hemos fallado en eso? Dando por mí, porque uno ve a alguien que y resulta que lo que hace es que esas relaciones, porque el consejo es para las personas que tienen lógica, y cuando hablamos que hay una relación así es porque se ha perdido la lógica, bien sea por la edad, bien sea porque está en desarrollo de la personalidad, bien sea precisamente porque se ha perdido el norte, ¿cierto? Bien sea porque esa persona ha tenido problemas en su crecimiento, en su hogar, y entonces le hace falta desarrollar autoestima, y nosotros como familia lo primero que empezamos es a criticar. Y resulta que por eso esas relaciones se hacen más fuertes, porque eso es un imán para aquel que ha perdido la razón. La palabra de Dios dice, no hables a oídos del necio porque despreciará la sabiduría y despreciará la sabiduría de tus palabras. Proverbios 23, 9. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo se trata aquí? Cuando viene una persona que nosotros sabemos que está sufriendo y que tiene problemas con la pareja y que ha elegido mal, lo que hacemos es dejarle la puerta abierta. Un ejemplo, hago una paella. No hablo de sus problemas porque esa persona está sufriendo en ese momento y está intentando salir adelante como acercándose a mi casa, ¿cierto? Porque es la relación que tiene más cercana. Entonces viene a mi casa y le digo, bueno, vamos a hacer una paella. Comemos, hablamos de 1000 temas y así se hace en consejería de la iglesia. A veces lo último que la persona que llega aquí que quiere es un consejo, aunque tengamos toda la razón, lo que necesita es nuestra amistad. Y después esa persona pide el consejo. Yo algo que he aprendido es que ya no me machuco más los dedos dando consejos que no me han pedido. Si no me han pedido, yo vaya, me muerdo los labios. Cuando me los piden, te le digo, bueno, listo. Ahora, ¿qué quieres escuchar? ¿Quieres escuchar la verdad desde mi punto de vista? ¿O quieres que te diga cosas bonitas? Entonces la persona hace un clic. No, quiero escuchar la verdad. Entonces ahí me da la oportunidad para decirle aquellas cosas que no quiere escuchar desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la palabra de Dios, porque tiene que ir basado, ¿vale? Por eso es bueno leerse los proverbios, es muy bueno. Entonces, ¿qué hace uno? A través de la palabra, guía a la persona y utiliza la palabra, no yo ni mi vida, sino la palabra como un espejo para que la persona se vea. Pero si esa persona viene a mi casa a buscar un refugio porque quizás está recibiendo algún maltrato y yo empiezo que por qué se metía allá y yo se lo dije, no sé qué, al último lugar que esa persona va a volver de nuevo cuando esté angustiada va a ser a mi casa. Y eso nunca nos lo han enseñado, ¿a que no? Uno hace todo lo contrario. Y empieza uno y no, se tiene que dejar la puerta abierta. Ahora nosotras tenemos una herramienta más importante y única, que es la oración. Y todo tiene su tiempo. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, dice la palabra de Dios. Hay tiempo para abrazar, hay tiempo para abstenerse de abrazar. O sea, todo tiene su tiempo. ¿Y sabe cuál es la sabiduría? Descubrir cuál es el tiempo. Porque a veces hay cosas que nosotros sabemos que lo necesita, pero si la persona no lo pide, lo va a despreciar, se va a enojar y nos va a cerrar la puerta. Entonces, vamos poco a poco. Cuando la persona está preparada, dice, necesito tu ayuda, ¿podemos hablar? Vale. Inmediatamente sueltas el consejo y esa persona está lista para ser ayudada. Y así tiene que ser el trabajo con las mujeres de la iglesia. Pero resulta que la persona en sí, que está viviendo una relación tóxica, una relación de maltrato,
pues ya está sufriendo un estrés de por sí, porque ya sabe que las cosas no están bien. Pero más encima, en la sociedad aquí más pequeña de la iglesia que tenemos nosotros, la hemos etiquetado. Y está rodeada de chisme. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos destruyendo a nuestros hermanos. Y entonces se va porque socialmente se siente señalada. Y vea que en la palabra de Dios hay un ejemplo que a mí me encanta mucho. Y dice que el Señor, cuando vinieron al Señor, a nuestro Dios, a decirle que habían encontrado a una mujer en el momento del adulterio, de ahí de la fornicación, en ese momento, dice que la ley decía que la tenían que apedrear. Y el Señor le respondió, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que poco a poco todos empezaron a soltar su piedra y empezaron a irse. Antes de tirar la piedra, mira si estás libre de pecado. ¿Sabe que eso nos va a ayudar a ser más empáticos? Y cuando hablamos de la empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Y lo pasamos así rápido. Resulta que para los psicólogos hay máster de empatía que duran cerca de 2 años de especialización para que ese profesional se pueda poner en los zapatos de esa persona y ayudarla. O sea que no es tan fácil. Y nosotros podemos conseguirlos, ¿saben cómo? Con la renovación del Espíritu Santo en nosotros. Lo que ellos tardan años, nosotros lo podemos tener hoy, pero a través de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Hablar de estos temas, del estrés que vive la persona. Por supuesto, uno sabe cuando hay algo que no está bien, pero no necesitamos ir con rejo, sino como lo hizo el maestro, suavemente, con amor. Que la mujer de la vida samaritana, que había tenido muchos maridos, a través de esa palabra de amor cambió para siempre. Y no solo cambió esa vida, sino que cambió toda esa ciudad por una palabra bien dicha en el momento preciso, porque ella preguntó el mensaje, ella preguntó, hizo las preguntas adecuadas y el Señor le respondió con toda sabiduría. Amén. Para seguir un poquito y ya terminamos. Ay, ¿vale? Resulta que cuando se trabaja con lo que es todo el estrés, ¿vale? En una consulta, en una terapia, entonces se necesitan 2 cosas que nosotros podemos utilizarlas también. O sea, nosotros vamos en un crecimiento espiritual, pero también vamos en un crecimiento natural. O sea, dice la palabra de Dios que Jesús crecía integralmente, todas las áreas. Por eso yo insisto que las muchachas tienen que estudiar para crecer en conocimiento, pero no quedarse solo ahí, sino también venir y tener un encuentro personal con el Señor y una búsqueda de la llenura del Espíritu Santo para tener un crecimiento integral de todas las áreas, para que vamos creciendo así. Porque resulta que cuando crecemos solo espiritualmente y dejamos la parte humana sin crecimiento, porque pensamos que estamos haciendo bien, pues resulta que a veces no manejamos la vida diaria, el diario vivir con sabiduría. Entonces necesitamos crecer integralmente, todas las áreas, un esfuerzo, poquito a poco, espiritual, emocionalmente, también tenemos que alcanzar una inteligencia emocional. Pero nosotras tenemos un adelantado, un añadido que es el Espíritu Santo. Lo que la gente tarda en trabajar de dominio propio, de autocontrol, nosotras a través de la relación personal con Dios vamos alcanzando todas esas áreas. Entonces, ¿cómo se trabaja en una consulta? Primero, se escucha mucho. Uno tiene que aprender a escuchar y mientras la persona va hablando, entonces le va leyendo el lenguaje corporal. Cuando sus ojos se encharcan, entonces uno tiene un algo ahí para apuntar, ¿vale? Una agendita. Dijo tal frase, está sufriendo, esto le duele, ¿cierto? En consejería. Y se escucha la misma historia casi 20 veces, ¿eh? Se escucha muchísimo. Y una vez la persona se escucha, entonces empieza a trabajar el perdón. Vea, el perdón hacia las otras personas es fácil. Vale, me buscas un momentito en mi móvil, me lo sacas aquí, y quiero leerles antes de irnos, pero creo que es muy importante. Encontré el Padre Nuestro en Mateo 6, versículo 6, encontré la traducción en el arameo.
Está en imágenes, está en las capturas de pantalla, ¿vale? Y ahí lo ves. Y entonces resulta que encontré algo muy bonito que habla que cuando nosotros tenemos perdón, ahora señora, claro, claro, cuando nosotros perdonamos, entonces resulta que vamos quitando nudos de nuestra vida. Eso ahora se lo leo. Entonces, elaborar el perdón hacia los otros es más fácil, pero elaborar el perdón hacia mí mismo es más difícil. Dice así, les voy a traducir, voy a leer la traducción, a traducir no, ya me gustaría. Dice así, lo voy a leer lentamente. Padre amado, que llenas todos los reinos, que tu nombre sea honrado en mí. Deja que tu gobierno divino venga ahora. Deja que tu voluntad se haga realidad en todo el universo, en los cielos y en la tierra. Danos todo lo que necesitamos para cada día y desenreda los nudos de la falta del perdón que nos atan por dentro, mientras también dejamos ir a los demás cuando tienen la culpa. No permitas que estemos perdidos en cosas superficiales, sino líbranos de aquello que nos aleja de nuestro verdadero propósito. De ti viene todo el gobierno, la fuerza para actuar y el encanto, que todo lo embellece, de edad en edad. Amén. Habla de unos nudos que hay que soltar y dejar ir. Leo una vez más. Desenreda los nudos de la falta de perdón. Vaya imaginándose la imagen. Que nos atan por dentro, mientras también dejamos ir a los demás cuando tienen la culpa. El perdón hacia los demás es como desenredar un nudo por dentro. Pero a veces es más fácil conseguir que la persona perdone a otros a que se perdone a sí mismo. Y una persona que tiene problemas de culpabilidad, que viene a la iglesia y que nosotros le damos el mensaje y como que todavía no lo puede, sigue con la culpabilidad encima, entonces necesita una consejería y unas sesiones para ayudarla a elaborar el perdón a sí mismo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros no nos perdonamos a sí mismo, eso puede venir de nuestra infancia, de una madre muy rígida. En psicología se llama una madre castrante, de Freud, una madre súper rígida, súper, que siempre puso a la persona y la criticó tanto y tú no sabes y tú no llegas y tú no haces, que entonces lo que hace la persona es que nunca encuentra el perfeccionismo y tiene precisamente por eso una autoestima baja. Y entonces la persona, como ha tenido una madre tan rígida, cuando comete algo que no está bien, entonces ella dice, pero yo cómo pude haber hecho esto. ¿Cómo fallé? ¿Y eso sabe cuándo sucede? Eso sucede en abortos, eso sucede en el adulterio, eso sucede cuando hay problemas que he tenido en el aborto, en el suicidio, ¿vale? Que cuando vienen a consejería la persona no puede, o sea, no lo intenta, pero no puede perdonarse, entonces hay que ir a la infancia de esa persona, cómo fue enseñada y cómo fue educada. ¿Vale? ¿Cómo fue educada? ¿Qué pasó con su vida que no se puede perdonar? Y hay que ayudarla a elaborar el perdón. Entonces resulta que esta persona cuando intenta perdonarse, hay que hacer un trabajo con ella porque ella cree que no es digna y hay que ayudarle a ponerse unos lentes, los lentes humanos, porque subjetivamente para ella ha cometido un error, pero objetivamente para todas nosotras, todas hemos cometido errores, ¿sí o no? Todas. Entonces, cuando tú tienes esa que por qué fallé y por qué yo, y eso se da mucho en el aborto, muchísimo. La persona dice, pero ¿por qué no me puedo perdonar? Eso hay que trabajar mucho, mucho. En un aborto inducido, ¿no? No en un aborto espontáneo. Hay que trabajar mucho. Es un error y todos hemos fallado. Y hay que ayudarle a ponerse a la persona a los lentes de la humanidad. Y hay que ayudarle a la persona a ver que estamos en un mundo caído y que ha entrado el pecado. ¿Vale? Para poder ayudarle a elaborar el perdón. Ahora, el otro polo opuesto de esa falta de perdón de esa persona puede ser que detrás también esté la soberbia. ¿Y yo? ¿Cómo fue a fallar? Si yo soy perfecto, ¿han encontrado personas así? Yo nunca fallo. Entonces, puede ser
precisamente porque la persona no se perdona porque se siente tan indigna, que tiene que ser tan perfecta, o puede ser que es muy soberbia. Entonces hay que ayudar a elaborar el perdón a sí misma, a esa persona, para que sea libre, para que salga adelante. Judas, según la palabra de Dios, Judas le entró un remordimiento que se llama culpabilidad. ¿Cómo fue cuando cayó en cuenta? Porque una persona cuando está en pecado está ciega, y cuando viene a Dios, pues como que hay luz a sus ojos y dice, pero yo cómo hice esto, yo cómo hice esto, o sea, ¿cómo es posible que yo fallara de esta manera? ¿Cómo es posible? Judas no pudo perdonarse a sí mismo y terminó ahorcado. David cometió adulterio, pero permitió que el perdón del Señor, dice que mientras cayó, dice que sus huesos se envejecieron, o sea que algo físico también le pasó a él, precisamente por esconder, por encubrir. Pero dice que cuando él pudo confesar, aceptó el perdón del Señor y aceptó realmente su humanidad y que necesitaba de él, y fue restaurado. Entonces ese es el perdón que tenemos que elaborar. Para terminar, esta mochila, ahí, la voy a poner aquí, a ver si aquí se ve, vemos todas. Todas tienen un rótulo, ¿cierto? Un roto. Esta mochila está llena de piedras. Entonces es una mochila que nos ponemos todas a través del estrés. Y tenemos hoy que pensar ahí, usted pone la manito así escondidita y le va a poner un nombre a esta piedra más grande. Este es el agente estresor, bueno, así se dice en psicología, o estresante, ¿vale? El agente estresor interno. ¿Qué pensamiento me lleva a estresarme? ¿Listo? Esta tiene un nombre. Y esta grande, porque las otras son más pequeñitas, son más chiquitas, o sea que varía el tamaño, mira. Las otras son más pequeñitas, que son los conflictos diarios que tenemos y las dificultades, pero que no nos causan ese estrés y esa mochila tan pesada que cargó Melissa durante una hora, ¿cierto? Esta otra grande es el agente externo. ¿Qué cosa de afuera me estresa? Y vivo con mi cuerpo envenenado, a tal punto que me está provocando síntomas, ¿vale? Que ya me estoy dañando mi estómago, mi colon, me estoy dañando, dan gastritis, dan úlceras. Entonces, uno es externo y otro es interno. Este puede tener nombre, fácil: hijos, esposo, trabajo, jefe, economía, ¿vale? Este es más fácil, el externo. Ahora el interno, y esto se hace en las terapias de psicología. Y ahora se hace precisamente el interno para que yo sepa cuál es el pensamiento que me saca a mí de mi equilibrio y me mantiene en un estrés, mantiene mi cuerpo envenenado. Y este cuesta más resolverlo. Pero cuando nosotras aprendemos a pensar bien, tal es el pensamiento del hombre, tal es este, aprendemos a encontrar los pensamientos que nos hacen daños, les aseguro que adelantamos muchísima vida cristiana. Y yo estas técnicas me las he hecho. Usted me ve a mí estresada y yo hago un stop y empiezo a buscar qué pensamiento compulsivo le está dando vueltas para que yo esté ansiosa, para que me sienta mal, ¿vale? Entonces resulta que cuando nosotros podemos identificar estas dos causas, podemos empezar a trabajar y a controlar el estrés en la mujer cristiana. Eso sería como una terapia. Entonces, 2 minuticos, ahí escondiditas que nadie les lea. ¿Faltan rotos? Aquí tengo. Aquí más papelitos si les hace falta. El agente externo, ¿qué es mi estrés? Y el interno. Dime. El segundo es externo,
digamos, vale, el primero es el interno, son los pensamientos que nos provocan estrés. La primera piedra grande que pesa esa mochila, ¿vale? Y el segundo es externo. Externo. Puede ser que trabajamos tanto, ¿vale? Que estamos viviendo estrés. Puede ser que tenemos un jefe que nos machaque tanto que estamos viviendo estrés. Puede ser que la sociedad nos esté machacando tanto en nuestra parte física que nosotros nos sintamos feas que eso nos esté produciendo un estrés. Puede ser que precisamente la economía la llevemos tan apretada que eso nos esté produciendo estrés, lo externo, ¿vale? Filipenses, capítulo 4, ¿estamos todas? ¿O me espero un momentillo? ¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 9. O sea, hemos hecho como la parte de una terapia de muchos días, más o menos cómo se haría y cómo ayudaría a usted a una hermana, a una amiga para sobrellevar el estrés, más o menos, así rápidamente, ¿no? Es como una idea porque obviamente una persona que estudia muchos años, pues no vamos nosotros a quitarle el trabajo, posible, pero más o menos para tener una idea y hoy nosotras tener un trabajo personal, ¿vale? Ahora, en cuanto a la palabra de Dios, ¿qué habla Dios del estrés? O sea, hacemos una parte física, humana, y ahora vamos a hacer una parte espiritual. Filipenses 4, versículo 6 al 9 dice así, y lo voy a leer también muy lentamente. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Según Filipenses 4:6, según la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos estresadas y angustiadas es detenernos, un stop, e ir al Señor y entregarle todo a Dios. Pero asegurémonos que lo hemos entregado. Porque cuando yo sigo con el es que no lo he entregado. O sea, lo que sucede a veces en el cristianismo es que nosotros intentamos con nuestras fuerzas como vivir la palabra de Dios y eso no funciona. Lo que nosotros necesitamos es creer de verdad la palabra de Dios, pero no así de decirla, sino creerla y una vez la hemos meditado y la hemos creído, vivirla. Pero en serio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer hoy todas? En serio, empezando por mí. Lo que me está agobiando, lo que me tiene en angustia y lo que me tiene preocupada, sacar un momento con Dios. No son horas, no son días, son minutos, no es un lugar preciso ni una posición. Es un momento donde me encuentre, donde yo pueda hacer un alto y decirle, mira, no puedo más. Esta situación me tiene agobiada. Y una vez yo estoy segura que lo he entregado de verdad, me paro de ahí y no sigo con la lavadora mental. Pero tampoco me quedo quieta, sino que sigo trabajando. ¿Cómo? Pues una vez yo lo he entregado, entonces permito que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento entre a mi corazón, de verdad. Y estoy en paz. Y cuando estoy en paz, mi mente está preparada para que Dios me mande ideas. Y cuando Dios me manda ideas para resolver, las obedezco. A veces estamos, pero vea, agotadas de tanto trabajar. Y Dios tiene otra solución, pero nosotras, que por ahí, soltamos una cosa, hacemos otra y vivimos, ¿qué necesitamos? Espera, si lo dice el Señor, no yo, ¿vale? Porque yo no les voy a dar el sueldo. Pero si el Señor les da la idea, y llénate de mi paz, que tengo todo bajo control.
Entonces, cuando realmente llegamos a ese momento de profundidad y de control de la paz de Dios en nuestra vida, entonces resulta que obedecemos lo que Dios dice. Resulta que a veces Dios nos da ideas, pero no obedecemos, porque creemos que nuestro plan es mejor que Dios. Y entonces ahí decimos, Señor, es que yo oraba y tú no me respondes. No, es verdad. Entrégalo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entregamos de verdad, de verdad, de verdad. Dejamos reinar la paz. Dios nos da ideas y la obedecemos. Así vivimos mujeres sin estrés y conforme a la voluntad de Dios y el plan que tiene para nosotras. Cuando yo supe que mi padre tenía cáncer y que era un cáncer definitivo, lo primero que uno hace es orar, que no se muera. Que no se muera. Yo no quiero perder a mi padre. Yo no quiero perder. Y la opción de muerte es que no la querían escuchar. Pero empecé en una angustia, a buscar un piso más grande, un chalecito para yo poder traer a mi padre a casa y cuidar de él, porque yo sabía que yo iba a cuidar de él, lo tenía claro, porque lo necesitaba hacer. Y empecé en una búsqueda y horas, y vea que eso le puede estar pasando a cualquiera de ustedes. En el móvil, en internet, y R que R y R que R y no hay solución. Cuando llegó un momento que yo paré, yo dije, no puedo seguir así porque estaba en un borde de un estrés. El Señor me habló y me dijo, Linda, no busques más porque yo estaba buscando por todas las zonas de Madrid. Tenga que hacer los kilómetros que tenga que hacer para llevar a los chicos al cole, para ir a la iglesia, no importa, pero el caso es que mi padre esté bien. El Señor habló en mi mente y me dijo, Linda, no lo vas a necesitar. Pero fue algo tan contundente porque yo le entregué esa angustia que tenía de verdad, que yo dije, vale, ¿qué hago? El Señor no me habló más a mi vida. Yo seguí orando y llegó el momento en que yo le pregunté, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi padre? Yo comprendí que mi padre se iba a morir y que ya no debía orar más por sanidad. Cuando yo oré y sentí y supe que esa era la respuesta de Dios, tuve un momento personal donde grité, pataleé, lloré, sola. Pasaba noches llorando y yo decía, no puede ser, se va a morir. Gritaba, lloraba, sola. Pero Dios me estaba guiando porque yo se lo pregunté. Cuando yo supe que se iba a morir, empecé a trabajar lo que fue preparar todos los seguros de vida, todo lo que necesitábamos para mi papá. Y él me decía, pero ¿seguro? Yo, sí. O sea, mi padre estaba convencido que él iba a vivir. Pero nosotros, los hermanos, cada uno vivió el proceso donde nosotros supimos de parte de Dios que él se iba a morir. Y Dios nos dio ideas y preparamos para lo que venía. Nos preparamos, fuimos trabajando en medio del dolor, pero había una paz especial. Cuando mi padre estuvo la última hospitalización, porque él salía, entraba, perdía el conocimiento, salía, entraba. La última hospitalización a nosotros nos dijeron le queda como mucho 3 semanas de vida. ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a casa o lo llevamos a un centro para cuidados paliativos? Entonces nosotros miramos a mi mamá, ¿tú qué quieres hacer? Porque mi mamá era la cuidadora ahí siempre. Aunque estábamos los hijos, pero mi mamá era la que le estaba poniendo el pecho. Y mi mamá nos dijo, no quiero que se sientan mal, pero yo no puedo más. Porque el ser cuidador de una enfermedad esas tiene mucho trabajo. O sea, hay que vivirlo para uno saber. Nosotros le dijimos, tranquila, lo que tú quieras. No, yo quiero un lugar. Resulta que al lugar que nos llevaron, yo les dije a mis hermanos, bueno, yo salgo del trabajo, me voy para allá, pero si a mí no me gusta, saco a mi papá en brazos y me lo llevo para mi casa. No va a pasar allí. Y ellos me dijeron, vale, todos estamos de acuerdo. Cuando llegamos, nos dieron un lugar que era un chalet, una habitación especial, tenía piano, tenía cocina, tenía un espacio de patio, podíamos llevar hasta el perro para que él estuviera sus últimos días bajo cuidado especial de médicos. Y yo ahí dije, es verdad, no lo iba a necesitar. Dios tenía todo bajo control, aún en medio de un momento de muerte.
Ese es el Dios que predicamos en todas las áreas de nuestra vida, pero necesitamos como mujeres crecer en fe y descansar. Porque a veces nos afanamos, pero el Señor nos dice, no se preocupe por nada, no por algo, por nada. Oren por todo. Y la paz de Dios gobernará sus mentes y hará su voluntad en cada una de nosotras. Así que vamos a orar. Cada una tiene un papelito ahí. Va a coger en su manito. Y la que quiera, porque esto no es obligatorio, va a tener un momento especial con Dios y le va a entregar eso que la está estresando, eso que nos está cargando. O si crees que te vas a derrumbar y no quieres verte derrumbada en medio nuestro, pues lo haces en tu casa. Pero yo te aconsejo de todo corazón que lo que todas nosotras debemos hacer es vivir el Evangelio y no ser religiosas, porque no tiene sentido, porque tenemos muchas cosas a favor que no estamos disfrutando por vivir en una religión y no en una relación personal con Dios. Así que vamos a orar. ¿Y cómo sabes que has entregado de verdad, de verdad? Porque la paz de Dios a partir de ahora va a empezar a controlar esa situación, ese momento. Y ya no vas a estar más con esa lavadora mental, sino que vas a escuchar la voz de Dios y vas a obedecer. ¿Alfredo no está por ahí, hermana Carol? Sí, que lo ore por nosotras. Porque yo también tengo estrés. Yo también sufro mi estrés y mis luchas personales. ¿No está? Me tocó a mí. El Señor está aquí en medio nuestro. Amén. No es algo ajeno, no es algo distante, Él está aquí en medio nuestro. Y está buscando, a mí me encanta ese texto que dice, yo llamo, yo lo repito mucho porque es así. Yo estoy llamando a la puerta de tu corazón. Y el que abre la puerta, yo entro y ceno con Él. Y el que no, Él es un caballero y lo deja. Que llegue ese momento de necesidad. El hijo pródigo tuvo un momento que dice que él volvió en sí. Y cuando él volvió en sí, se regresó a la casa de su padre. Papá, ¿qué puedo hacer para ser tu hijo? ¿Qué puedo hacer para que cambie la situación? Nosotros necesitamos volver en sí de este estrés cotidiano que estamos metidos en la sociedad y vivir como victoriosas, con una autoestima saludable, con el amor que Dios nos ve bajo sus lentes y saber manejar las situaciones y dejarnos de envenenar nuestro cuerpo y enfermarnos por vivir bajo estrés. Señor Jesús, en esta hora tú estás en medio nuestro, Dios mío. Tú no necesitas grandes multitudes, Señor Jesús. Tú necesitas un corazón dispuesto, humilde, sencillo para escuchar tu voz. Yo te ruego por todas nosotras que estamos hoy aquí, Señor Jesucristo. Te ruego, Dios mío, que en tu plan estaba esta fecha, esta enseñanza, tú has dado los medios, tú has dado el tiempo a cada una de mis hermanas, Señor, ellas se han dispuesto, Señor, para escuchar tu voz. Nosotras, Señor Jesucristo, estamos en un mundo caído, necesitado de ti, Señor Jesucristo. Yo te ruego en esta hora, Dios, que tú hagas la obra que necesitamos cada una de nosotras. Te ruego, Señor Jesucristo, tú conoces lo íntimo, lo secreto, los pensamientos, el agobio, las inconformidades, los temores, el dolor, la angustia que manejamos cada una de nosotras, la queja, Señor. Nuestras inseguridades están delante de ti, Señor Jesucristo. Yo te ruego en esta hora, Dios mío, que cada una de nosotras a través de tu Espíritu Santo podamos ser empoderadas para ser mujeres libres, llenas de paz, de gozo, Señor Jesucristo. Tú nos das los recursos para vivir en tranquilidad, para disfrutar del Evangelio, para vivir bien, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a perdonar, a desenredar, Señor Jesucristo, cada uno, Dios mío, de los nudos que tenemos. Si alguna de nosotras hay alguna raíz de amargura,
líbranos de ellas. Señor, haznos libres de la amargura. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a tener mala memoria con aquellos que nos han hecho daño y han cometido faltas con nosotros. Danos libertad, Señor Jesucristo. Embellécenos, Señor, mujeres hermosas, bellas, Señor, por dentro, mujeres sabias, mujeres que saben vivir, Señor Jesucristo, y reaccionar a las circunstancias, a las dificultades diarias. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a estar tranquilas que tú tienes todo bajo control. Yo te ruego, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento, gobierne nuestros corazones, que tu gozo sea nuestra fortaleza en momentos de dificultad. Haznos entender y comprender que tú tienes planes más altos para nosotras que nuestros mismos planes, que nuestras mismas metas. Enséñanos a entender, Señor, a comprender el camino por el cual debemos andar. Endereza nuestros pasos, Señor Jesús. Permítenos tener una relación personal contigo. Yo te ruego en esta hora, Dios mío, que tú pongas en nosotros la convicción de que tú existes, que tú des la convicción de vernos como tú nos ves, Señor Jesucristo, como, Señor Jesús, tú nos admiras y nos amas, que no te negaste a ti mismo, sino que te entregaste por cada una de nosotras en la cruz del Calvario. Yo te ruego en esta hora, Dios mío, que tú hagas tu obra en nosotras, que nos ayudes a crecer espiritualmente, que nos saques de todo estado, Señor Jesucristo, de estar estancadas espiritualmente. Yo te ruego en esta hora, Dios mío, que nos ayudes con nuestras palabras a construir las vidas de las mujeres, a hablar sabiamente cuando debemos hablar y a callar cuando debemos callar. Yo te ruego que nos unas como mujeres, Señor Jesucristo, que quites toda barrera en medio nuestro, Señor, y que nos des esa paz, ese amor, esa unión, esa comunión y esa renovación de tu Espíritu Santo. Te ruego que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, que tú reveles tu nombre a cada una de nosotras, que tú reveles tu plan, Señor Jesús. Yo te ruego en esta hora que en nosotras se haga necesario el bautismo, el arrepentimiento y la llenura de tu Espíritu Santo para disfrutar de este evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.